sea la cara o el contacto superficial de una rueda dentada o de un eje o de cualquier condición de un producto esto duraría poco. El desgaste acá sería prematuro. No así la rotura, favorecería ciertas condiciones elásticas, porque es blando, esta alma. Pero, en cierta forma, acá el desgaste existiría por condiciones de muy poco uso. Y bueno, estas son las capas que le dije yo cómo van prácticamente generadas. Acá hay un problema de descarburación, que es una pieza, digamos, que en cierta forma en el calentamiento sucedió esto en el temple, esto por una condición que ese gas de barrido o esa atmósfera no preparada sucede este tipo de condiciones. Y generalmente sucedía aún más y peor cuando se usaban las condiciones de atmósfera que no eran gaseosa, sino que el líquido o de sales. ¿No es cierto? Y acá una capa también periférica cementada, pero acá tenemos un acero prácticamente muy aliado, ¿no es cierto?, de cromo-níquel, muy utilizado para este tipo de tratamiento, ¿no es cierto? Y bueno, acá también se ve un poquito de austenitas retenidas, pero acá está bien difusa la composición de la capa margencítica y hacia el núcleo intermedio, ¿no es cierto? Esto lamentablemente, debo decirlo así, al no tener nosotros el práctico Alejandro, que en tantas veces nos consideramos que nos salía muy bien, ¿no es cierto? No es una cosa que una alarde, pero nos dividíamos el laboratorio en dos partes. Ale mostraba todo lo que era la parte minería y yo mostraba todo lo que es la parte de transformaciones, en este caso, de estructura en la cual ustedes mismos tenían la oportunidad de mirarlo en el microscopio. Algunas cosas ha tenido el aporte algunas veces en algunos prácticos el ingeniero Hugo Roberto, que está hoy acá, también colaboró en esto en el laboratorio, lo sigue haciendo en otro sistema, pero esto era bueno que ustedes lo vieran, lo tocaran de cerca, ver la pieza propiamente dicha. Así, pues, lamentablemente, ¿qué es lo que hemos hecho? Tratar de pegar estas filminas e indicar. Acá hay una capa en la cual les dije cómo se mide su escala de dureza, ¿no es cierto? Es una capa nitrurada, todo este sistema que está acá, y esto también es una capa prácticamente también parecida a esta, con una capa de nitruro propiamente dicho, con un reactivo específico que me lo da. Acá está la nitrulación, ¿no es cierto?, de la capa de nitruro de hierro, la fase épsilon, que se llama, que es lo mejor que se nos puede hacer, el nitruro de hierro. Acá está ya la parte templada, ¿no es cierto? Y esta es la parte básica, prácticamente el metal base. Entonces, con eso he tratado de conformarles a ustedes rápidamente, disculpen ustedes la rapidez del pasaje esto, pero se le debe una prioridad a quien nos está acompañando y va a presentar un tema de actualidad que le doy prioridad en cierta forma a eso, porque si bien hay que tener en cuenta estos tratamientos térmicos que son actualmente muy usados, no deja de ser algo que no hay que mencionarlo porque las industrias van de la mano de esas. Yo hace pocos días estuve en presencia de una pieza muy especial que cuando vimos el sistema de piezas inyectadas, el contenedor que contiene el aluminio que va a entrar y que va a ser un proceso de 60, 70 piezas por hora, usted calcule la condición de rozamiento que tiene de soportar. El aluminio líquido se hubiera llevado con un pistón, ese rozamiento es constante, ¿no es cierto? Llega un momento que se genera hasta una condición erosionante, digamos, de la capa con respecto al aluminio que va quedando adherido del pistón. Y bueno, ha mejorado notablemente su duración, donde antes posiblemente su duraba una semana, ahora está durando un mes y medio, el intercambio, el cambio de esos contenedores, como consecuencia de esta nitrulación iónica. Disculpe nuevamente, les dije la ligereza. Si hay alguna pregunta referente a este tema, hágamela ahora, posiblemente salimos rápido de la respuesta, pero les digo, me apura darle la condición de tiempo a Hugo. No sé, Alejandra o el chat, ¿viste algo? Les digo, así que realmente les agradezco. ¿Estamos? No, Oscar, en el chat no hay nada. Bueno, alguien quisiera preguntar, está totalmente en libertad, como creo que hacemos siempre con Ale, libres de preguntar, pregunten cosas que sepamos, no pregunten alguna macana, pero después están en condiciones de hacerlo. Oscar, no te olvides de habilitarlo como co-hospedador a Hugo. Ya, Bueno. lo pongo en participante, el Hugo, acá lo tengo. Ahí en el chat te dicen que se entendió perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Decirle que esa persona tiene un punto mal en el parcial. Acá en el chat me dice silenciar o más.
No, lo que no veo, ¿sabe qué es lo que es? Los tres puntitos famosos. Ah, acá están, a ver, no sé si. ¿Por qué cuando el Lugo no lo puedo habilitar? Pues silenciar y más. Para, primero, deja de Hacer compartir la operador. pantalla tuya. Hacer operador. ¿Puede ser? O sea, si lo pones, es que lo que pasa es que si lo pones como hospedador directamente a él, no vas a poder vos hacer algunas cosas. ¿Y Tiene cómo que que? ser co-anfitrión o co-hospedador. Y acá no me sale la palabra co. Bueno, entonces ponelo como hospedador, pero deja de compartir vos tu pantalla para que después Google pueda. Sí, sí, Sí. sí, sí, ahí va. Me fui, Hugo. Ok, ok. O Chau, sea, Dale. Oscar. lo pusiste como Anda, hospedador, pero todavía no te fuiste porque tu pantalla sigue ahí. ¿Y ahí? Seguimos viendo tu pantalla, Oscar. Oh, pero yo no me veo. Qué lindo que soy, patrón. No, pero es que no es que te estamos viendo a vos. ¿Quieres que te diga? No, ahí sí no te vemos. Deja de compartir la pantalla de la presentación de PowerPoint. Ah, bueno, vos tenés que ser más específica, ¿no? Para que yo me voy. no te da O la más, sea, yo te vos, canso. vos volvé con tu video, te vemos la cara, Oscar, ahí está. Sí, claro. Lo que pasa es que ustedes no quieren que yo me vaya. Che, ¿cómo me hago más chico este Ahí está, desgraciado? ¿Estamos ahí ahí? está. Sí, Perfecto, creo que estamos ahora sí, viendo mi presentación, ¿no? ahora sí. Ahora te dejo la pantalla solo. ¿Te ve bien ahí, Bueno, Hugo? ¿Te ve la pantalla? sí, sí, los veo a todos, chicos. Bueno, buen día. La idea es que yo comparto un poquito algunas experiencias que he tenido a lo largo de la carrera y la suerte que tuve de trabajar en una empresa que usa una tecnología que es bastante moderna y novedosa, por lo menos en Latinoamérica. Pero bueno, creo que ya la introducción, que aparentemente se entendió perfecto, de lo que es la cementación, ¿ok? Que es básicamente agregar carbono a la superficie de una pieza, de acero principalmente. Yo voy a hablar en esta presentación particularmente de lo que es cementación y las dos tecnologías que se están usando hoy en día, 99% de los casos, ¿ok? Bueno, agreguemos carbono a una pieza de acero en su superficie. ¿Ok? Permiso. A ver. Ah, no sigo viendo. Okay. Para eso tenemos tres variables que son temperatura, el elemento que vamos a utilizar como carburante o el aportante de carbono y finalmente el material que vamos a elegir para que tome ese carbono. ¿Ok? Estos tres puntos son los básicos en lo que se refiere, por ejemplo, a temperatura. Ustedes han visto que hay que superar cierta temperatura en el diagrama de hierro-carbono, ya lo vamos a ver, para lograr que el acero, que es lo que queremos cementar, esté en una estructura gamma o austenítica, digamos, que es una estructura más abierta, donde los átomos están separados un poco más que cuando está frío, entonces esos agujeros pueden ser llenados por átomos de carbono que van viajando entre medio de estos espacios que va dejando el hierro debido a la temperatura. El carburante, Perdóname, por supuesto, Huguito. Hay diga, una pregunta. Profe, duda. sí, para La, mí, ¿viste? Proceso de cementación. ¿Es la formación de cementita en la estructura del acero? no, proceso de cementación se refiere cuando yo quiero hacer una capa únicamente con carbono y sin nitrógeno. Oscar les estoy hablando recién de lo que es la carbonituración, ¿ok? Que es el aporte superficial a una pieza, por ejemplo, de carbono y nitrógeno, ¿ok? Estos procesos que voy a explicar yo es únicamente sobre cementación, que es, la tecnología es prácticamente la misma, ¿ok? Yo lo simplifiqué un poco hablando de un solo gas, porque les voy a explicar un poco la física del proceso, cómo se mueve atómicamente dentro del horno estas moléculas gaseosas. Pero se refiere a eso, es hacer un espesor de capa, una capa cementada, únicamente con un gas cementante. Ok, ¿para qué sirve? Ahí Oscar les estuve explicando bastante bien que es endurecer la superficie de una pieza sin modificar la resistencia de su núcleo. Acá les doy un ejemplo de que es un piñón y una corona. ¿Okay? Esto lo pueden encontrar, por ejemplo, en lo que son las camionetas, Toyota, Ford, por ejemplo. Tienen este parque que le da este,
¿cómo que se llama? Esto está conectado el cardan. Bueno, chicos, sé de metalurgia, no sé de mecánica, chicos, así que esto está en la parte de atrás de la camioneta. ¿Cuál es la idea? La superficie de las piezas están en contacto y reciben una gran tensión debido al esfuerzo de rotación, ¿okay? Al contacto y la fuerza que tienen que hacer para mover, por ejemplo, una camioneta, una máquina, etc. Entonces, superficialmente hay una gran tensión, por ende, se requiere una gran dureza, ¿okay? Que es una forma indirecta de medir la resistencia a un material. Entonces, ¿qué tenemos? Una superficie muy resistente. Pero ¿qué pasa? Estas piezas están sometidas a un proceso de torque que le genera un esfuerzo de torsión a los dientes, ¿ok? Y leves deformaciones que se producen en el momento de contacto. Por ende, necesitan estas piezas tener un núcleo que sea más blando para que pueda absorber estas tensiones, ¿ok? Y no se rompe el diente. Pues esto fuese completamente duro, tuviese toda una dureza muy elevada, estamos hablando de 65 robo del C, 62 robo del C, y no tuviese nada blando en su núcleo para que absorba golpes o cambio de marcha, por ejemplo, se quebrarían los dientes. Entonces, bueno, ya sabemos más o menos para qué sirve. Tipos de cementación, Oscar ya se lo explicó bastante bien. Sólido, líquido, no se usa, ¿ok? En lo que es gaseoso, aproximadamente en el mundo el 80% de la cementación es gaseosa, o sea, con atmósfera, y ya está ganando terreno lo que es la cementación en baja presión, o lo que se debe decir cementación en vacío. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito de los dos. Pero Oscar ya les explicó bastante lo que es la teoría, toda la parte. Yo voy a apuntar un poquito más al proceso. Aquí estamos viendo un pequeño diagrama de flujo de cómo funciona la cementación gaseosa, o sea, cómo se pone el horno, ¿okay? Donde yo quiero cementar adentro de una fábrica. ¿Okay? Entonces, tenemos una línea de proceso, va a ser fabricación de engranajes, de algún eje en particular, lo que sea necesario. Yo tengo todo lo que es la parte de mecanizado en blando, que se le dice, o en verde, ¿okay? Donde yo aprovecho que el material está blando, ¿okay? Y le hago todos los mecanizados que necesito. Después tengo que llevar ese material en blando al área de los hornos, ¿ok? Esos hornos están separados por una pared antillama, que es lo que ven ahí en naranja en el medio, ¿ok? Debido a las condiciones de temperatura, presión, llama que se trabajan en estas áreas. Una vez se terminó el proceso, las piezas fueron terminadas, se devuelve la parte del almíbar duro, que se le llama, donde se le puede hacer un rectificado, un hermanado de engranajes o el armado final de las piezas. Oscar, si voy muy rápido, vos me vas frenando, ¿ok? Sí, vos manejás el tiempo, Hugo, ¿eh? Ok. Acá les muestro un pequeño ejemplo de cómo se ve, digamos, ya que este año es difícil que pueden hacer alguna visita. Internamente, una empresa, lo que están viendo son todas las piezas, esperando a ser cargadas en el horno. Van a ver una gran llama, esa llama es la puerta del horno, que como el horno están a una sobrepresión para evitar que entre oxígeno dentro de la cámara de cementación y contamine las piezas, se lo hace sobre presión, entonces cada vez que se abre la puerta para que ingresen estas cargas, sale una gran llama, ¿okay? Que es el gas cementante, como recién dijimos, que es metano, que está a 920, 940 grados, entonces eso cuando sale automáticamente se prende fuego, pero bueno, hay una chimenea que absorbe parte de esos gases, así no se contamina. Pero bueno, básicamente lo que estamos observando es que es una cosa medio oscura, ¿ok? Hay mucha suciedad debido a que hay mucho hollín, porque hay mucha llama, ¿okay? Acá se trabaja con un temple que se realiza en aceite, entonces también hay humos presentes. Son equipos que requieren mucho mantenimiento, debido a que las temperaturas tan elevadas que se trabajan, se erosiona mucho los equipos, entonces siempre tiene que haber gente de mantenimiento especialista en este tipo de trabajos todos los días. Acá les muestro un pequeño ejemplo de cómo funciona dentro del proceso. Este es un horno tipo Lindbergh, ¿ok? Tenemos lo que es la parte de carro de carga, que vimos recién en la imagen. Después tenemos una pequeña antesala, que se le suele decir vestíbulo, que es donde las cargas entran y empiezan a tomar temperatura, hasta que llegan aproximadamente a 500 grados. Una vez
que ya toman algo de temperatura, ingresan ya a lo que es el horno, donde tiene una zona de precalentamiento, donde se busca llegar a temperatura de proceso, te lo dijimos, 920, 940 grados aproximadamente, y eso es una parte del horno. Después tenemos toda una gran parte del horno, que es la parte donde se hace cabriturado o cementado. Después una parte de difusión, que es la parte final. Un pequeño carro de espera temple, donde se disminuye un poco la temperatura, porque recién les decimos que yo cemento 940 grados porque quiero cementar rápido, porque el proceso es muy caro. Entonces yo quiero ganar tiempo, ¿ok? Hacerlo rápido para gastar menos plata, en el sentido de tener las piezas 4 horas, 5 horas adentro del horno. Si lo puedo llevar a tener las 2 horas, 2 horas y media, mejor. Entonces yo trabajo con una temperatura elevada, sí. Perdóname. Lo que quería hace un rato, creo que yo lo cité, ese tiempo, que nada que ver con esas duraciones de 6 a 10 horas o 2 días, ¿no? Lo que busca en cierta forma la economía de las empresas, de esta circulación, y tengamos en cuenta que de acá, ¿cuántos metros habrá de la zona 2 a la zona 6? ¿25, 30 metros? Sí, de estos hornos sí, más o menos. Claro, acá indícale que, bueno, no sé, ya lo venís diciendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que es cada zona, evidentemente? Sí, sí, sí. Eso por ejemplo, todos estos hornos arrancan en 15 metros de longitud y pueden llegar a tener hasta 50, 60 metros de largo, dependiendo del tipo de proceso que realicen, ¿no? Este es un horno especial que, como ven, que hay dos flechas es porque tiene dos bandejas de carga, entonces van dos en paralelo para hacerlo más corto al horno. Acá tenemos una pregunta, mira qué buena, yo sé que estás preparado para esta respuesta, te la voy a hacer a la pregunta que lo hace el alumno Rigoni. Entonces, ¿el tiempo no sería una variable de proceso siendo que depende directamente de la temperatura? No es tan así. Sí y no. Claro. A ver, yo con la temperatura seteo el tiempo, básicamente. Yo tengo mi material. Yo cuando compro un material, por ejemplo, un 8620, que es un acero para cementación, son aceros que están preparados para trabajar a alta temperatura. Yo ya lo compro ese acero y le digo a mi fundidor, che, haceme este acero, yo lo voy a tratar entre 850 y 950 grados de acero. Entonces el fundidor le agrega ciertos elementos para evitar que el acero se arruine esa temperatura, porque es una temperatura muy elevada. Entonces lo que suele pasar es que esas estructuras que les mostró Oscar recién crecen mucho en tamaño. Es un crecimiento de grano muy grande en las piezas, porque la temperatura es muy elevada, es mucha energía. Entonces se agregan ciertos alientes para poder trabajar con una temperatura más elevada. Que una temperatura normal para un SAE 8620, que es para hacer aceros de garajes, 920 a 940 grados. ¿Okay? Temperatura muy elevada. Entonces, yo tengo la temperatura de trabajo, sé el espesor de capa que quiero lograr, sé cuánto quiero que ingrese ese carbono dentro de las piezas. Matemática amiga, un par de fórmulas, cálculos diferenciales amigos, sacas el valor, te da, por ejemplo, para un espesor de capa de 0,5 milímetros, en este tipo de tecnología, estas 6 horas, de 4 a 6 horas, dependiendo del tipo de horno. Entonces, ¿Okay? perdón amigo, entonces, Rigoni, la temperatura es una variable que va en función de quién en forma directa, de la profundidad de capa que te pide que tenga la pieza. Evidentemente que la temperatura es la gran variable interviniente también. Bueno, acá les voy a contar una parte que por lo general se nos suele escapar a los profes cuando lo damos, que es el proceso bien completo. Recién les mostré el horno, esto es de vuelta el horno, ¿ok? Una vez que salen las piezas templadas, ¿ok? Que están acá en esta parte de donde se templan en aceite, entonces las piezas salen llenas de aceite, ya lo habíamos mostrado una foto, sale la carga todo sucio, todo lleno de aceite, eso está a temperatura, sale humo, todo, entonces eso se contamina y la pieza se ensucia superficialmente. Entonces siempre después de estos hornos hay una pequeña estación de lavado, donde se lava pieza, bandeja, todo se lava, ¿ok? Son lavadoras a presión, ¿ok? Tienen un jet de agua a alta temperatura con un jabón, digamos, que limpia las piezas. Una vez lavadas, las piezas son llevadas a un horno de revenido, ¿okay? Porque siempre que se hace un temple a un acero, debe ser acompañado de un revenido. No existe un proceso de temple de un acero
sin un posterior proceso de revenido o distensionamiento, ¿ok? De 1 hora y media, 2 horas, ¿a cuánto? 150, 180 grados centígrados. Si no, el proceso no está completo y la pieza no es útil, ¿ok? Se quiebra la superficie. Siempre que se hace un temple, hay una pieza que va a trabajar en servicio, tiene que tener un revenio. Después que las piezas salen de revenido, se desarma la carga. Acá está la persona trabajando. Todo este proceso requiere de una persona, porque todo está automatizado debido a las grandes temperaturas que se trabajan y el riesgo que tiene. Entonces se automatizó lo suficiente como para que esté una persona en este puesto de armado y desarmado. Se sacan las piezas ya cementadas, ya templadas, que tienen revenido, se lo lleva a la parte de la línea de duro, donde se rectifican ese arma, y se ponen las piezas en verde o las piezas en blando y se inicia vuelta el proceso. Entonces es un proceso cíclico, ¿ok? Donde siempre las bandejas están circulando, ¿ok? En estas distintas etapas. Bueno, vamos a cambiar de tema así, medio brusco. Se ha explicado más o menos cómo es procesalmente la cementación gaseosa, que ya tiene muy buena teoría de Oscar. Vamos a pasar a contar un poquito cómo es la cementación gaseosa, pero en vacío, en baja presión. Y lo primero que les muestro acá es el flujo del producto, ¿ok? Que es la misma fórmula que les mostré antes de lo que es la cementación en la atmósfera, lo mismo, pero para esta cementación en gaseosa. Acá, ¿qué es lo que se ve? La línea en verde, la línea en blando, pasa a través del horno y continúa. No hay una separación física en planta. Estos hornos en vacío pueden ser tratados como una máquina más, como un torno, como una fresa, una rectificadora, etc. ¿Por qué? Al trabajar en baja presión, se puede refrigerar muy fácilmente las paredes de los hornos. Entonces, el horno adentro está a 940 grados y yo estoy apoyado literalmente contra el horno, trabajando al lado, armando, y tengo temperatura ambiente. Cosa que con la cementación convencional o una atmósfera que les mostré antes, no. Hay una gran temperatura alrededor de los hornos de más de 50 grados, ¿ok? Pues está todo caliente. Entonces, bueno, en lo que es procesalmente, esto es una ventaja porque trabaja en la misma línea y no tengo que andar llevando y moviendo piezas, que siempre es mala palabra en lo que se refiere a logística. Tener que andar bajando y subiendo piezas en una empresa encarece mucho el proceso. Más o menos el proceso completo, acá tengo una pequeña ampliación, tengo el personal armando una carga, poniendo las piezas, el horno de revenido que siempre tiene que estar, y la parte de descarga. ¿Okay? Entonces el proceso es un poco más simple, ¿okay? Siempre cíclico, en el sentido de que las cargas entran y salen del horno, automáticamente son templadas, son llevadas con un proceso de revenido. Esto, chicos, les voy a mostrar un video para que lo entiendan mucho mejor. Acá les muestro, esto es un diagrama de un horno, no es exactamente igual que el que les mostré anterior. Este horno que está acá, que estoy mostrando acá, es tecnología francesa. ¿Okay? Esto fue desarrollado más o menos en la década del 90, se empezó a comercializar en el 95, 96 más o menos, ¿okay? Para que sepan lo moderno que es esta tecnología. Recién se empezó a utilizar la tecnología en vacío para producciones comerciales en el año 95 aproximadamente. Todo el tiempo, todo anterior, era todo experimental. Así bueno, volviendo a esta parte, esta es otra tecnología, la tecnología alemana, ¿okay? Que es el video que les voy a intentar mostrar, ¿sí? Me da por el definition. Tecnologías alemanas, más de una empresa que creo que es del año 2001-2002, se llama ALD, ni por eso. Acá lo que van a ver en el video es más o menos cómo funciona todo lo que les estoy contando, cómo entran las piezas, cómo salen, cuáles son las ventajas. Van a ver, la primera diferencia que van a ver es la limpieza y la luminosidad que tiene el área en comparación con lo que habíamos visto antes con la cementación en la atmósfera. Ahí está el operador con una carga, estamos hablando de cargas que van de 1 tonelada a 1,5 toneladas de piezas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, estos son engranajes de caja de cambio, supongo,
Se pueden cargar entre 200 a 500, 600 engranajes, entonces los procesás de una sola vez. Tiene un carro automático, la carga es automática, puede ser por lector o se puede cargar por una computadora, el proceso es 100% automático. Tiene un carro automático. Sí, te escucho. Yo no le saqué el audio porque tiene una musiquita que es horrible. Así que Bien. prefiero ir hablando encima. Esta parte es un carro de carga, ya lo van a ver mejor, que selecciona la carga que yo acabo de armar. Lo que tiene bueno este sistema es que yo puedo hacer una receta de proceso específica para cada tipo de piezas que estoy usando, para cada tipo de carga. Si yo tengo engranajes muy grandes, va a entrar menos obviamente, puedo hacer una receta especial para ese tipo de engranajes, diferente a una receta que puede ser con engranaje chiquito que yo puedo procesar de a 500, 600, por ejemplo. Entonces, bueno, este carro automático va seleccionando y lo que se ve, cada una de esas puertas es un horno individual. ¿Okay? Que esa es la gran diferencia que tiene este equipo con otro sistema. Entonces, el sistema anterior es continuo, ¿ok? Es un sistema donde todas las cargas van entrando una atrás de la otra y el proceso es continuo y cíclico. Acá el sistema funciona de esta forma. Acá tenemos un montón de hornos individuales, cada uno en vacío, y tenemos un gran carro de carga que va seleccionando en forma automática en que cada uno de estos hornitos individuales ir poniendo las piezas que yo quiero tratar. Hugo, Sí, me sí. comentan en el chat de que vos pasaste el video o algo en movimiento, no se vio. Ah, bueno, qué lindo. Estoy hablando en vacío, entonces. Sí, estuvimos haciendo un video, chicos. No, yo tampoco lo veo, ¿eh? No veo que se Ah, vea. bueno. Bueno, estoy hablando como loco, entonces. A ver, ¿cómo puedo hacer para presentar esto? A ver. Abajo, ¿no te aparecen las flechitas? No. Me siguen viendo mi Ahí. pantalla, ¿no? Abajo de todo, abajo donde dice cadena de conexión, por ahí no te parece toda una franja horizontal. Y en el extremo izquierdo, abajo donde dice bomba de vacío, posiblemente ahí tenga para habilitar el video. No, yo me confundí, acá. Yo tengo menos tecnología que vos, así que vamos acá. ¿Ahí se puede ver el video? Díganme si están viendo algo. No, no se mueve nada. Para. ¿Vamos a decir algo? No. Únicamente estás compartiendo el PowerPoint nomás. Bueno, perdón. A ver. Hugo, ¿al video lo tenés incluido dentro del PowerPoint o lo tenés por separado? No, lo tenía incluido, pero parece que lo incluí mal. Ahí dejé de compartir, voy a compartir web. Perdón. A ver ahora. Ahí sí. Debería ver. Ah, bueno, listo. Edítalo, Bueno, listo. Ser joven no significa saber de tecnología. Eso déjalo para nosotros, los más chicos. Bueno, ahora todo lo que les expliqué lo van a ver. ¿Queréis comentándolo? Acá lo que estamos viendo es la parte de armado de las cargas. ¿Okay? Acá el personal lo que hace es poner ese código de barra que cada carga tiene, también se puede hacer manual, es ingresar los datos de, che, voy a cargar este engranaje, por ejemplo, ¿ok? Me voy agregando un poco. Y después el horno en automático viene y busca la carga con todos los engranajes y selecciona dónde lo va a procesar. Son varios movimientos en automático y acá viene la parte que yo quería mostrar recién, que es este carro de carga, que es un carro de carga automático, selecciona la carga, la agarra y después este horno está configurado, como veían recién en el PowerPoint, por un montón de hornitos individuales uno al lado del otro, ¿ok? Y un sistema
automático, puso la inteligencia artificial, básica, pero la inteligencia artificial, sabe en qué momento cargar las partes que uno quiere tratar y en qué momento. Lo que hace es asomarse, como ven, se apoya y envía la carga dentro de la celda de tratamiento que se le llama, donde se toma temperatura. Esto sería así. Ahí está. ¿Qué sucede dentro de la celda de tratamiento? La celda de tratamiento está en vacío, si está en bajo vacío, se refiere que está más o menos aproximadamente a 400 a 500 milibar de presión. Eso, para que se den una idea, es la mitad de la presión atmosférica que tenemos ahora, o un poquito menos. ¿Okay? Entonces, pero la atmósfera, en vez de ser de un gas inerte, en vez de ser de una mezcla de gases, como es la cimentación convencional, aquí es nitrógeno. También se puede usar helio, también se puede usar argón. Lo más barato es nitrógeno, lo mejor sería helio, ¿ok? Pero bueno, en Argentina, los hornos que tienen en Argentina usan nitrógeno. ¿Qué es un gas inerte? Que lo único que hace es transferir temperatura de esas barras de grafito que están incandescentes, que alcanzan a ver, ¿ok? Eso está incandescente a 3000 grados aproximadamente, y el nitrógeno está girando dentro de esta celda de tratamiento, llevando la temperatura hacia las piezas. Con esto se logra una etapa de calentamiento muy rápida, ¿ok? De más o menos 20 a 25 minutos. Tenemos una tonelada de material que la llevamos de temperatura ambiente a 920 grados, 25 minutos, cuando en tecnología convencional te lleva una horita y media, más o menos, llegar el 100% de material. Pero bueno, dentro de la misma celda se hace ingresar un gas de aporte, ok, ya les voy a mostrar cómo, y hace que se produzca el cementado. Lo que se le suele agregar es acetileno, okay, que es un gas básico. También se puede agregar metano, se puede agregar propano, pero a diferencia de los procesos convencionales que les mostrábamos antes, acá los gases tienen que ser puros, no pueden ser mezclas. Una vez que se termina el proceso, las cargas ya están cementadas, se envía lo que es la operación de temple, que en este caso es un temple gaseoso, como se observa. Dos turbinas hacen girar nitrógeno, más o menos a unos de 10 a 20 bar de presión, gira muy rápido, pasa por estos recirculadores que están arriba y abajo. Entonces, el proceso de enfriamiento se produce por recirculación gaseosa y no por aceite, no por agua. Acá lo que van a ver en esta parte del video es el temple, cómo funciona, van a ver la velocidad en la que se enfría. Esto es una mirilla de vidrio que tiene afuera la parte de temple, entonces uno puede mirar. Lo que han hecho es grabarlo. Ahí la carga de temple. Una vez que inicia el temple, listo, ya se enfrió. Son más o menos 4 a 5 segundos. Se lleva las piezas de 920 grados a casi temperatura ambiente. Entonces, claro, ¿qué se consigue con ese nivel de enfriamiento tan elevado? Congelar la estructura, bajar los niveles de autenita residual, ¿ok? Porque estamos enfriando tan rápido que no estamos dando tiempo que se produzcan estructuras dañinas. Una vez que se termina, las piezas salen, como ven, salen como si no les hubiese pasado nada, porque al ser todo gaseoso, no hay aceite, no hay contaminantes, nada que les cambie el color de la superficie de las piezas. Entonces siguen teniendo el mismo color metálico brillante que tenían en el principio. Así bueno. Después, en automático, se envía lo que es el horno de remedio. Vamos a intentar salir de acá. Ahí está. A ver, voy a volver a la presentación. Chicos, ¿me entendieron, no? Por ahí. Sí, Hugo, se ve. Ok, no digo si se entiende, hay una gran diferencia. Entre se ve y se entiende. Tratamos que así sea. Bueno. Más o menos cómo funciona el proceso rápidamente. Tenemos un rápido calentamiento, más o menos 20 minutos. Se lo deja homogeneizar para que el 100% del material esté a temperatura, son otros 20 minutos.
Y después lo que se suele hacer es agregar pequeños pulsos de gas cementante. Entonces, tenemos en una atmósfera de nitrógeno, agregamos un pulso de 1 minuto de acetileno. Cortamos. Esperamos que ese acetileno, que ya esas piezas tomaron ese carbono. Acá hay una pregunta, Huguito. Sí. Acá hay una pregunta que dice Luciano. ¿Por qué queda como si nada la pieza si la elevo a la temperatura hasta 700 grados? Y más, 920, 940. Estos hornos pueden trabajar hasta 1100 grados, pero no cualquier material se puede procesar a esa temperatura. Pero lo que pregunta es ¿por qué queda como si nada? Porque todo el proceso fue gaseoso, entonces la pieza que se cementa, la reacción química de cementado no produce un desperdicio. El gas, ya les voy a mostrar bien cómo funciona. Lo voy a hacer ahora, así contestamos bien la pregunta. Digamos, genera una atmósfera limpia dentro de la cámara. Esta es la pieza que está adentro, esta temperatura, o que supongamos, de la octanita, que es lo que alcanzan a ver. ¿Yo qué hago? Ingreso acetileno. Como saben, el acetileno son 2 átomos de carbono, 2 átomos de hidrógeno. ¿Ok? Eso es lo que está ingresando para yo poder cementar. ¿Qué hace ese acetileno? Se acerca a gran velocidad, porque lo estoy ingresando a alta presión, a la superficie de las piezas y se produce un fenómeno que se llama craqueo. ¿Okay? El craqueo es la ruptura de una molécula por un agente externo. Se suele ser por temperatura. ¿Qué craqueo? Es porque la superficie de los metales tiene esta propiedad que pueden romper moléculas. Entonces, bueno, se produce la rotura. Y se producen 2 monómeros, cada uno un átomo de carbono, un átomo de hidrógeno. ¿Qué es lo que pasa con el carbono? El carbono automáticamente es absorbido por el acero, porque esta temperatura, imagínense que el acero es una esponja de carbono, ¿okay? Y absorbe a una altísima velocidad. Una vez que es absorbido, el carbono tiene que ser difundido hacia adentro. ¿Y qué pasa con el hidrógeno? La velocidad de recombinación del hidrógeno es tan rápida que el acero no alcanza a absorberlo. Entonces se combina molecularmente, se transforma en un gas y una bomba que tiene de extracción el horno se lo lleva. Así funciona el proceso en este tipo de hornos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa acá? No hay desperdicio. ¿Ven? No hay resto de material que quede sobre la superficie de las piezas. Es por eso que las piezas salen limpias. ¿Qué es lo que suele pasar en los procesos convencionales de cementación? Se usan mezcla de gases, se usa principalmente para cementar, se usa el gas de red, el que ustedes usan en la cocina. Ese gas es 85 a 90% metano y el resto es propano, etileno, acetileno